es gratis. La cerveza, $3, no se puede creer. Comprobadísimo, con la Metrocard de 7 días pasamos gratis. ¿Cómo puede ser que esta maravilla sea gratis? Hola amigos, mi nombre es Alfredo Rizzo y hoy les traigo 8 imperdibles gratis, free o low cost de Nueva York. Esta es mi cuarta vuelta a Nueva York y recién ahora descubro estos tótems que son una locura. Acá se pueden conectar por Wi-Fi, pueden hacer alguna llamada local, pueden llamar al 911, pueden conectar sus teléfonos, cargadores. La verdad que son una salvación y hay de estos por toda la ciudad. Los encuentran como Link NYC, Link New York City, y hay por toda la ciudad. Por supuesto, cuanto más se van alejando de Manhattan, menos frecuencia de tótems hay, pero hay por todos lados. Abajo en la descripción yo les voy a dejar el link para que puedan ver por todos lados donde están. Dentro de las opciones gratis, low cost o de bajo presupuesto, en Nueva York tenemos un teleférico gratis, así como lo escucharon, bueno, o casi gratis, prácticamente gratis. Estamos hablando del Roosevelt Island Tramway, que une con la isla entre Manhattan y Queens o Long Island City. Les aviso que la entrada es por acá, por donde estoy ahora, que estoy en la 59, intersección con la 2. No hagan como yo, que empiecen a dar toda la vuelta a ver si se podían evitar subir en escaleras. Bueno, no, la única entrada es por acá, así que ya se ahorran dar toda la vuelta como la vi yo. Cabe recordar que esto no se inauguró, no se abrió como una atracción turística, en realidad se inauguró en 1976, básicamente para poder trasladar a los vecinos de la isla hacia acá, ida y vuelta. Bueno, cuando les decía que era gratis o casi gratis, si tienen la Metrocard que sacaron por 7 días, es gratis, y si no les cuesta $3. Veremos si es verdad o no. Ahora sí, hemos pasado, amigos, efectivamente, comprobadísimo, con la Metrocard de 7 días, pasamos gratis. Ya todos subieron, miren, les voy a tirar un tip, tampoco es ninguna ciencia. Subieron todos y está a punto de partir, creo que en 2-3 minutos va a salir este teleférico. Pero nosotros vamos a esperar al siguiente, así apenas abre la puerta, nos ubicamos en los ventanales para obtener unas vistas impresionantes de todo Manhattan, cruzando Queens. Piensan que salen cada 5 minutos como mucho. Cuando suba voy a buscar la mejor luz dentro del teleférico porque va a estar vacío. Amigos, no se dan una idea de la cantidad de gente que se juntó ya atrás mío. Se dan cuenta que para algo sirven estos tips, pero para este viaje estamos primero. Bueno amigos, ya estamos del otro lado. El tramo es cortito, dura 5 minutos, un poquito menos. Y la verdad que hacía ya varios años que no hacía este paseo. Y las vistas desde arriba son fantásticas. Si bien el viaje es cortito, pero lo pueden hacer una y otra vez. Con la Metrocard de 7 días, suben y bajan las veces que quieran. Y bueno, y no solamente obviamente las vistas, sino que pueden recorrer la isla, que está buenísima. Por supuesto que no es una isla abandonada, hay mucha actividad también, vive gente, tienen las City Bike para aprovechar, entonces pueden recorrer la isla en menor tiempo, sin tanto esfuerzo. Sigo con el siguiente low cost o bajo presupuesto.
si hablamos de lugares low cost y además no tan conocidos o no tan famosos y además históricos, no podemos olvidarnos de esta taberna clásica fundada ya por 1933 por la familia Rudis. Exactamente, estamos hablando de la taberna Rudis. Si bien según los datos fue abierta en 1933, hay rumores de que ya por los años 1919 aparecía como una taberna o como un bar clandestino. Se cree que han pasado por acá personajes como Al Capone. El ambiente que hay acá no se puede creer. Ahora me voy a pedir una cervecita bien helada con el calor que hace afuera. La cerveza acá sale $3, no se puede creer. Y según dicen, les traen como cortesía de la casa hot dogs. Habrá que ver, tiene que pasar por acá por Rudis, es una locura. Increíble Rudis, el ambiente que hay, esos bares clásicos que uno ve en las películas. Estuve más de una hora ahí adentro y tengo que seguir ahora después de haber pasado por Rudis. No se lo pueden perder, esto está a 2 calles de Times Square. Bueno, lugares no tan conocidos de Nueva York y además low cost. La cerveza $3, no se puede creer. Amigos, sigo recorriendo. Amigos, en esta búsqueda de Nueva York low cost, en algún momento escuché que alguien en un video dijo: en Nueva York no te regalan nada. Bueno, no sé si no te regalan nada. Estamos ahora en el Museo Whitney, está muy cerquita del Chelsea Market, High Line. Los viernes es libre, gratis, free, desde las 5 p.m. hasta las 10 p.m. Fíjense la cantidad de gente que hay. Igual vamos con toda la actitud. Mis tickets eran para las 7:30, son 8:10. Ya me pasé 40 minutos, me acerqué a preguntarle a las personas que están en la entrada. Me dijeron que no hay ningún problema, que tenía que hacer toda la fila. Y los tickets se sacan online. No esperen a sacarlo a último momento, yo lo saqué hace como 3-4 días. Se ve que todo el mundo ha tenido la misma idea. Esto de estar buscando low cost no es solo para gente que no tiene tantos recursos. Les dejo toda la data abajo en la descripción. Amigos, impresionante el lugar en el que estamos, las vistas que tenemos. Esta terraza está en el 8º piso. Esto es gratis, no sé quién inventó eso de que no se pueden hacer cosas low cost y buenas en Nueva York. En el 8º piso está la terraza, abajo en el 7º está la colección permanente. Sigo compartiéndoles más de este museo que está impresionante. Amigos, bajo para ir al 7º por las escaleras, bajé nada, medio piso. Y miren, esto para mí solito, ténganlo en cuenta, de acá pueden hacer unas fotos espectaculares, no hay nadie arriba, se están todos matando. Bueno, apenas bajan aparece la colección de Andy Warhol, que es mi favorita, pero seguramente voy a encontrar algo más con lo que me sorprenda. Está increíble este lugar, es muy grande. Amigos, en esta búsqueda de Nueva York low cost he llegado al Oculus y miren lo que son las casualidades de la vida. Esta es la estación de metro más cara del mundo. Esta obra minimalista, surrealista, futurista fue creada, diseñada, pensada por el arquitecto español Santiago Calatrava. Fusiona lo que es estación de metro y centro comercial. Si se están preguntando por qué se llama el Oculus, basta levantar la vista hacia el cielo y ver las cientos de columnas de acero arqueadas que se entrecruzan y van formando la silueta de un ojo. Son 2 filas paralelas de 110 costillas de 56 toneladas que se entrecruzan arriba
y empiezan a tomar una altura de aproximadamente 45 metros. Por supuesto, no tenemos que olvidarnos, esto es una estación de metro que combina los metros con el path que viene o que va hacia Nueva Jersey. Es un centro comercial y además que esto cuando viajamos siempre nos viene bien, hay baños. Algunos dicen que estar en el interior del Oculus con toda esta especie de costillas es como estar en el interior de una ballena. ¿Será? Yo creo que no, pero desde que leí eso ahora no dejo de pensar en eso mismo. Amigos, por supuesto que toda esta opción low cost, bajo costo, free, incluye el Oculus, toda la parte de Memorial y la visita al Museo Memorial. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que los lunes de 17:30 o de 5:30 p.m. a 7 es gratis. Esos tickets hay que sacarlos online y a partir de las 7 de la mañana los tienen que sacar enseguida porque esos tickets vuelan, así que ténganlo en cuenta. Y el último ingreso acá está permitido a las 5:30, son las 6 de la tarde, llegué tarde amigos, pero les dejo ese dato y abajo el link para que puedan sacar esos tickets y venir el lunes gratis. Amigos, les dejo algunos datos curiosos sobre la obra del Oculus. La estación original del World Trade Center se perdió en los ataques del 11 de septiembre y desde aquel entonces hasta que se inauguró esto se utilizaba una estación temporal. Por eso siempre estuvo detrás de todo esto la intención de hacer una estación de metro. Se empezó a gestar allá por el 2004, pero se inauguró recién en 2016. En 2012 el huracán Sandy inundó las instalaciones y eso también demoró toda la obra. Desde las super aspiraciones del proyecto de parte del arquitecto, inicialmente las salas se iban a abrir cada 11 de septiembre, dejando ingresar la luz a las 10:28 de la mañana. Ese fue el momento en el que cayó la segunda torre. Amigos, venimos por otro gratis, imperdible, el ferry que une Manhattan con Staten Island. La frecuencia es cada 15 minutos creo y tarda unos 25 minutos desde acá hasta Staten Island, que es uno de los 5 estados de Nueva York. Se inauguró ya por 1905 y por día se calcula que transporta unos 70.000 pasajeros. ¿Cómo surgió esta idea del ferry y el ferry gratuito? Staten Island es el único estado de Nueva York que no está conectado por la red de metro, entonces necesitaban los vecinos de aquella zona poder contar con un medio de transporte que los comunicara con Manhattan. Aparentemente ya llegó el ferry que nos va a trasladar, así que ahora se abren las puertas y van todos como un malón. Y bueno, sí, el dato a la ida tienen que irse del lado derecho porque la Estatua de la Libertad se ve del lado derecho. Va a ser una locura. Amigos, yo seguí por abajo, pero me parece que hay que subir por lo menos al primer nivel. Efectivamente suben la primera escalerita, no se quedan en el mismo nivel al que suben, porque es todo cerrado. Yo subí recién rápido, me fui hasta el final, subí, agarré la primera escalera, salí y acá sí ya tenemos salida. También se pueden ir para la parte de atrás y tienen las vistas de Manhattan impresionantes. Se ve bastante cerca, no recordaba que se viera tan cerca. A veces en las tomas de fotos o en los videos eso puede engañar. Pasa bastante cerca el ferry de la Estatua de la Libertad, así que eso está buenísimo. Bueno amigos, espectacular el viaje. ¿Cómo llegar hasta acá, hasta donde sale el ferry? Es muy fácil, yo se lo voy a dejar abajo en la descripción para no hacerlo muy largo, pero está en la parte sur de la isla de Manhattan, en la zona conocida como South Ferry. Así que, pero es muy fácil, pueden llegar con metro, así que no se preocupen.
y vengan a disfrutarlo. Bueno amigos, si seguimos hablando de low cost o bajo costo, tema transporte, el metro sigue siendo el medio de transporte más eficaz, rápido y barato en una ciudad como Nueva York. De momento se puede usar la Metrocard, ya se está empezando a implementar el sistema Omni, lo dejaremos para otro video. Podemos cargarla por 7 días o a mí se me pasaron los 7 días y ahora tengo que cargarle para mi último día, que es hoy. ¿De dónde saco esta tarjeta? Esta tarjeta nos la puede vender la misma máquina. Bueno, la tomó y me devolvió la tarjeta. Perfecto, pasamos. Si no vi mal, me cobró el boleto $3. Yo tenía entendido que eran 2,75. Ténganlo en cuenta para cuando recarguen, que no les falte. Si no, bueno, le meten más dinero y listo. Esto es un diamante para los neoyorquinos. Piensen que estamos a metros del Times Square, de pleno corazón de Manhattan. Así que si ellos lo valoran como lo valoran, ¿cómo no lo vamos a valorar nosotros? ¿Cómo no vamos a incluir al Bryant Park como una de esas opciones low cost o bajo costo? En el verano tienen días que proyectan películas, hay recitales como estamos viendo ahora, el escenario armado. En el invierno tenemos la pista de hielo y bueno, también tenemos barcitos. Pueden disfrutar esto y además conectar con la visita a la biblioteca, así que es una opción recomendada y además hay baños públicos. Eso vale oro para los que viajamos. Miren lo que es esto amigos, en un espacio abierto, público, al aire libre, tienen un reading room. Impresionante, un sinfín de posibilidades nos entrega el Bryant Park, aprovechenlo. Y como si todo esto fuera poco amigos, hasta hay internet libre, gratis, wifi para todo el mundo. Abajo igual les voy a dejar en la descripción el link para que puedan entrar a la página de Bryant Park y ver ahí todas las actividades durante todo el año. Desde este lugar maravilloso me despido amigos, espero que les haya servido la data. Si les pareció útil, importante la información, no se olviden de dejar un like, eso ayuda muchísimo a que todo esto empiece a circular. Nos vemos en la próxima aventura y no se olviden de ir siempre por los sueños. Bye amigos.